gracias, doctora, por la introducción. Y en honor al tiempo vamos a ir directamente al tema. Entonces, voy a hablarles de la patología benigna y la, los beneficios que nos puede presentar el uso de la vista extendida y actualmente lo que está muy en boga, que es la elastografía. El equipo de resolución mejor para poder hacer este tipo de estudios reúne varias características, especialmente transductores que ahora llegan hasta 18 MHz, con todas las características que tienen todos los equipos, pero vamos a hacer un poco de énfasis en lo que se refiere a la vista extendida y a la elastografía. Esto de las características de los equipos, vamos a ver cómo una imagen de inicio puede ser mejorada de acuerdo a las condiciones que uno ponga y a los presets que uno pueda manejar. Como ustedes ven, esta es una imagen estándar de cómo vemos una imagen en el seno. Si ustedes se fijaron, aquí apareció CRI, que es el haz de haces cruzados, con el cual mejoró la imagen. Luego van a fijarse que aquí aparece la imagen de armónicas y entonces ya mejoró nuestra imagen. Y luego aquí va a aparecer otra señal que se llama SRI, que es se van perdiendo los puntos, los hoyos del speckle que le llaman en ultrasonido, y entonces terminamos viendo esta imagen que en realidad fue un quiste con un papiloma intraquístico dentro de la lesión. Esta es la lesión inicial como la vimos y esta es la lesión terminal como pudimos ver, exactamente la misma, solo que mejorando las condiciones del equipo. Respecto de la vista extendida, es un software especial en el cual casi la mayoría de equipos tiene, pues que vamos haciendo un recorrido por la glándula y vamos a ir recolectando toda esa información, es guardada en la imagen y luego vamos a poder ir analizando segmento por segmento de cada una de las zonas que estamos viendo y luego agrandando y poder analizar cada uno de los sitios que queremos. Imágenes para poner una muestra de vista extendida de una mama normal que de acuerdo a la señal estamos viendo que tiene un nodo en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Es muy importante la vista extendida en la actualidad, que es tan frecuente el uso de prótesis mamarias. La vista extendida nos permite ver maravillosamente toda la extensión de la misma. De acuerdo a software nos puede servir incluso para ver hasta las dos glándulas mamarias. Y solo por poner un ejemplo, porque después ya no volveré a topar este tema en cuestión del tiempo, vamos a ver cómo con la vista extendida podemos entender muy claramente y podemos ver una ruptura intracapsular de una prótesis mamaria o la ruptura extracapsular en la cual se extrapola y sale el material pues de la prótesis hacia tejidos blandos, y la vista extendida nos hace ver muchísimo mejor. Quiero hablar muy rápidamente de ciertas cosas de la anatomía mamaria. Está por demás decir esta imagen que todos conocemos, solo quiero hacer énfasis en los ligamentos de Cooper que sostienen a la glándula hacia la piel, que nos va a servir mucho para el análisis de lo que queremos ver. La glándula está formada por muchos lóbulos, como pueden ver aquí, cada uno tiene su conducto, los senos galactóforos que llegan al pezón, eso sabemos todos. Cada glándula mamaria está formada por aproximadamente 15 a 20 lóbulos. Estos lóbulos tienen lobulillos, aproximadamente entre decenas de 20 a 40 lobulillos. Y cada lobulillo tiene entre 10 y 100 alvéolos revestidos por epitelio, es decir, estamos hablando de los alvéolos revestidos de epitelio, y cada uno de ellos tiene su conducto intralobulillar, que es los conductos intralobulillares que se unen y forman el conducto extralobulillar. Entonces, la unidad ducto lobulillar está formada por el lobulillo y su propio conducto extralobulillar. Entonces, esta es una unidad ducto lobulillar de la glándula mamaria. Los conductillos forman el conducto terminal intralobulillar y la unión de estos, los extralobulillares, como acabamos de ver. La unión de estos conductos forman el conducto principal que drena todo un lóbulo. El seno galactóforo o lactífero de localización retroareolar es un ensanchamiento de cada uno de los conductos principales, generalmente acumulan leche en el momento de la lactancia. En el pezón existen menos poros galactóforos que conductos principales, ya que varios de estos se unen entre sí, entre varios de estos conductos antes de desembocar en el pezón.
La glándula mamaria está compuesta o cubierta por una fascia anterior y una fascia posterior desde donde nacen los ligamentos de Cooper, que son estos los ligamentos de Cooper, la fascia anterior, la fascia posterior, grasa premamaria y grasa retromamaria. Es interesante saber cómo el desarrollo de la glándula mamaria presenta ciertas características que son importantes. Esta es una glándula mamaria normal, la fascia anterior, ligamentos de Cooper y las unidades ductolobulillares como vemos de una glándula normal. Otro ejemplo de una glándula normal y otra glándula normal con los ligamentos de Cooper. Cuando va pasando el tiempo, va disminuyendo el grosor, el espesor de la glándula y aumenta la grasa y empiezan a estirarse un poco los ligamentos de Cooper, como vemos lo que sucede en este caso. Aquí tenemos el que va disminuyendo todavía más. Entonces se puede ver que la glándula mamaria va disminuyendo de calibre, va disminuyendo su grosor conforme va aumentando el tejido glandular mamario y estas unidades ductolobulillares empiezan a quedar atrapadas en estos ligamentos de Cooper. Entonces, en este ejemplo es muy claro, como se puede ver aquí, los ligamentos de Cooper, las unidades ductolobulillares aquí, en este ejemplo también, la glándula mamaria y las unidades ductolobulillares atrapadas en los ligamentos de Cooper. Por eso es que podemos ver lesiones aparentemente no en la glándula sino en la grasa subcutánea por este motivo de cómo se quedan atrapadas las unidades ductolobulillares dentro del espesor de los ligamentos de Cooper. Entonces los nódulos, como para poner un ejemplo, tenemos aquí un nódulo dentro del espesor de la glándula mamaria, aquí un nódulo que está intermedio entre la glándula mamaria y la grasa y acá otro nódulo que está en la grasa subcutánea, es decir, por fuera de lo que podría ser la glándula mamaria propiamente dicha, por lo que les acabo de mencionar. Entonces, tanto las unidades ductolobulillares como cada uno de los canalículos está revestido por el epitelio normal, que es donde se presenta la hiperplasia típica, el carcinoma in situ, el carcinoma microinvasor y el carcinoma invasor. Para esto esta imagen. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente en estos ductos extralobulillares, aquí exactamente donde se queda retenido las unidades ductolobulillares, es donde puede presentarse tejido anormal, de tejido de tipo canceroso, como en este ejemplo, en el cual en los conductos, en los ligamentos de Cooper es donde puede desarrollarse y podemos encontrar este tipo de imágenes que corresponden a neoplasia intraductal. Sin embargo, es conveniente acordarse que los ligamentos de Cooper, por ser ligamentos, pueden presentar una cierta sombra acústica que no tiene nada que ver con lo que responde a un nódulo que está localizado exactamente en este sitio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un nódulo de tipo canceroso, pues que está localizado justamente en este sitio de la unidad, digamos, del ligamento de Cooper. Y bueno, es una imagen que únicamente les quiero enseñar para enseñarles justamente la parte de la elastografía y la ayuda que actualmente, y de acuerdo a mi experiencia, yo tengo muy buena experiencia respecto de la elastografía, y vemos cómo el nódulo, la parte nodular y central del tumor se pinta de color azul en la elastografía, es decir, de color duro, lo cual nos ayuda como un dato extra para pensar en la malignidad de dicho nódulo. Entonces ahí tenemos, y como vemos en tiempo real, cómo se pinta el nódulo en cuanto a, bueno, este es un video que normalmente en mi computadora se repite y se repite, pero ahora me pidieron que cambie y solo estamos viendo así. Desgraciadamente no es lo mismo. Pero bueno, de todos modos, la elastografía puede ser cualitativa y cuantitativa. Respecto de la cualitativa, que se llama strain, que es de compresión, es de alta sensibilidad y persistencia, tiene varios mapas de colores, tiene una barra de calidad que vamos a hablar justamente, un gráfico de calidad y un patrón consistente. Consiste en que con el transductor hacemos mínimas presiones sobre el nódulo y cuando el nódulo es suave es compresible y se pinta de un color. Cuando es duro, generalmente entre amarillo, verde o rojo por último, y cuando es duro no se comprime y se pinta de un color azul. Entonces, cuando hacemos el strain, que
esta es la presión. Cuando un objeto duro no tiene strain, no tiene compresión. Cuando es un objeto moldeable o un tumor moldeable, entonces presenta contracción, contractibilidad, elasticidad, que nos habla de deformación, lo cual es bueno dentro de lo que hablamos de un tejido benigno. Mientras más duro, menos strain, más maligno, con sospecha de maligno, y mientras más blando, más compresibilidad. Y de acuerdo a esto, pues en la Universidad de Tsukuba, el profesor Bueno hizo este gráfico en el cual tenemos varios elementos y varios colores que los vamos a describir para tener una idea de qué estamos hablando en la elastografía. Entonces, cuando tenemos un color verde como resultado, es prácticamente un score 1, que hablamos de un tejido benigno, muy suave, muy blando. Cuando es un color mixto entre azul y verde, es un color mezclado entre diferentes sitios de textura y de dureza de un dolor que generalmente hablamos de tipo fibroadenoma, que hablamos de un score 1. El score, perdón, este es el score 2, este es el score 1, este es el score 2. El score 3 ya hablamos de una elasticidad en la periferia. Solo es elástico en la periferia, por eso se pinta de verde, y el núcleo es duro. Desde aquí en adelante ya nos da una imagen de sospecha en el cual debe ser hecha una biopsia, una punción para salir de duda. Cuando el nódulo es duro completamente en su totalidad, hablamos de un score 4, no hay elasticidad, es un nódulo duro y entonces es uniformemente azul, es altamente sospechoso de maligno. Y por último, como vemos acá, a más de ser la parte del nódulo muy duro, también tiene una reacción dermoplásica que se pinta como color azul, y entonces estamos en un score 5, en el cual incluso a más de la sospecha de que puede ser un nódulo canceroso, hay una irradiación, una reacción desmoplástica infiltrativa en los tejidos vecinos de dicha nodulación. En lo que es elastografía podemos hacer una relación semicuantitativa entre lo que es el tejido sano y lo que es el tumor, de acuerdo a la elasticidad, y nos sirve como referencia el color verde del tejido sano. Entonces aquí tenemos, cuando hacemos esta relación entre el color, como ven acá, esta es la parte suave, color suave, color duro, generalmente este es el color que manejamos en el equipo que yo lo tengo, y entonces a partir de un score desde 3 para arriba, 3, 4 y 5, ya es medio duro y sospechoso, y de 2, 1 para arriba es más bien de tipo benigno. Entonces, justamente cuando hablamos de del strain, hablamos de un score 2 a 3, que es algo de sospecha, score 1 es prácticamente benigno, y score 4, 5 es altamente positivo. Cuando hablamos de shear wave, que ya voy a topar adelante, vamos a hablar unos rangos de kilopascales que nos van a ayudar a saber cuán duro es en forma cuantitativa. Esto ha servido para que cuando nosotros catalogamos con el modo B un VIRATS 3, si tiene una elastografía positiva, podría subir a un 4A o un 4B. Con una elastografía que pasa a un score más alto, podría subir a un 4B. Y a la inversa, cuando ecográficamente podría ser un 3 y la elastografía es negativa, podría incluso bajar a una categoría 2. En el caso del shear wave, realmente utiliza la energía acústica para comprimir el tejido como si fuera un golpe electrónico del ultrasonido, como que hace un golpe sobre el ultrasonido, y existe una dilatación en transversal del equipo, como una gota de agua, y estas ondas que se expanden. Entonces la velocidad de onda en el shear wave es medida transversalmente, moviéndose en dirección perpendicular a la onda. Si esta es la onda, es el movimiento transversal lo que mide el shear wave, y nos va a dar una relación en kilopascales o en metros por segundo. Y entonces, esta es la imagen del shear wave, en el cual tenemos también una relación de colores y una gradación cuantitativa de kilopascales. Generalmente de 70 para abajo se relaciona con benignidad, y de 70 para arriba, 70, 100, como ven acá, hay sospecha de malignidad, de acuerdo a la dureza que presenta el nódulo o la región que estamos examinando. Hay papeles al respecto de esto, pues, que nos sirven mucho para hablar
de acuerdo a la experiencia estadística y de acuerdo a las publicaciones científicas. Entonces, justamente aquí la adición de la elastografía y el color a más del ultrasonido B, en el ultrasonido nos permiten pues hacer un screening mejor en mujeres con mamas densas y reducen el número de falsos positivos sin perder los nódulos de tipo canceroso. En este otro estudio de varias universidades de Seúl, el resumen es que tanto los dos tipos de elastografía, tanto el strain como el shear wave que estamos viendo aquí, el resumen es que sencillamente aumentan la especificidad en relación al modo convencional B entre lo benigno y lo maligno, y generalmente podemos, tanto nos sirve que ayuda para en el BIRATS, inclusive ya existe un BIRATS nuevo en el cual ingresa la elastografía como parte del BIRATS en la última década. Muy bien. Cuando nosotros usamos solamente el modo B, la especificidad, como ustedes pueden ver aquí, es buena, pero con más el modo de elastografía, la especificidad sube todavía un poco más. Y cuando usamos el modo B, que estamos en azul, respecto al uso de la elastografía y más del strain radio, que es lo que les había mencionado en cuanto a la valoración con el tejido sano, la especificidad todavía aumenta y llega cerca de un 100%. Tenemos más trabajos en los cuales se habla muchísimo ahora de la elastografía para la diferenciación entre tumores sólidos de la mama, pues y me cansaría de explicar todo esto y más bien les voy a enseñar digamos, cuadros y nódulos muy prácticos para que vean la validez de la elastografía en lo que corresponde a la patología mamaria. Entonces, habíamos hablado que en la mama existen los lóbulos conductillos, los conductos y los senos galactóforos. Entonces, en esta imagen de Stavros podemos ver cómo en la ecografía se repite prácticamente la misma imagen de un lóbulo con su conducto principal que lo estamos viendo aquí. Y aquí tenemos justamente otra vez la misma imagen de un lóbulo con el conducto y el seno galactóforo que está llegando a la zona del pezón. Entramos en ejemplos de patología. Sabemos que para la ecografía mamaria pues, nos sirve para hablar de patología benigna, maligna, control postquirúrgico y ciertos intervencionismos que no es motivo de esta charla. Cuando encontramos un nódulo, entonces vamos a ver si es que primero la localización, el número, la forma y el tamaño. Si el nódulo es homogéneo, nos dará una idea, estamos hablando de modo bidimensional únicamente. Si es que es homogéneo, nos guiará hacia benignidad. Si es heterogéneo, nos dará alguna sospecha. Si es que es la estructura líquida, necogénica, isoecogénico o hiperecoico, más bien es benigno. Y la diferencia con un sólido, mixto, complejo, hipoecoico, nos hará sospechar en malignidad. Si los contornos son bien definidos, pensaremos en benignidad, a diferencia de si es irregular, mal definido, multilobulado o espiculado. Si hay refuerzo posterior del nódulo, se representa generalmente como benigno y la sombra acústica nos hace sospechar en maligno. Si es móvil y compresible para benigno y no móvil y no desplazable, nos hace sospechar igualmente. Las macrocalcificaciones generalmente son benignas, las microcalcificaciones son sospechosas cuando las podemos ver. Si hay compromiso de tejidos vecinos, nos hace sospechar en malignidad. Lo mismo si el nódulo es mal delimitado o tiene una extensión ductal, como veremos algún ejemplo. La vascularización también nos ayuda a pensar en malignidad y la presencia de ganglios pues nos hablaría justamente de compromiso ya metastásico y sumado a esto pues actualmente la elastografía. Vamos con patología benigna, ciertos ejemplos y dentro de estos el quiste mamario simple, que es el más común. No les voy a describir cómo se ven los quistes porque creo que todos están absolutamente claros en cómo se ve un quiste mamario simple, anecogénico, de bordes bien definidos, que produce sombra acústica de los extremos de los mismos, bien delimitados con una cápsula bien definida. Generalmente los quistes son compresibles, como lo podemos ver ahí. Qué lástima que no corren como normalmente es, pero bueno.
Vemos la vista extendida nos permite entender dónde están los nódulos, especialmente cuando son grandes. La vista extendida es mucho mejor para demostrar el tamaño de la patología y la localización de dicha patología, como en este caso un nódulo grande, un quiste grande dentro del cuadrante superexterno de la mama del lado derecho. La medición de un nódulo es de afuera a afuera, es decir, de la cápsula a la cápsula, no de adentro a adentro. En esta imagen tridimensional de un quiste mamario, la vamos a medir naturalmente desde la parte de afuera a la parte de adentro. Si nosotros cortamos, no vamos a medir de aquí a acá, sino de acá a acá. Muy bien. Y un quiste con la elastografía característicamente presenta. Repito, qué lástima que no sirven los videos por el tipo de presentación. Ya no puedo enseñarles lo que quería enseñarles. Bueno, nos pasamos ahora a otros ejemplos de infección, de abscesos, hematomas, cápsulas en suspensión, contenido lechoso, oleoso y quistes con calcificación de pared. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con tumor sólidos intraquísticos, galactoceles, quistes de necrosis grasa, necrosis intratumoral y tumores sólidos de baja ecogenicidad. Ejemplos de quistes que ya no son anecogénicos líquidos, sino con contenido lácteo o con contenido ya más grumoso de contenido cálcico en el interior de los mismos, pero que al ser quistes también presentan esta característica típica de refuerzo posterior, aunque su contenido ya no sea tan líquido como en los casos anteriores, pero nos sirve igualmente. Imagen característica de un galactocele con contenido hipoecogénico y la diferencia entre lo que es un quiste simple de un galactocele con contenido lácteo en el interior del mismo. Justamente cuando vemos un galactocele, como vemos aquí, si podemos hacer este tipo, quiero que lo vean rápido porque se va a cortar el video porque no me funcionan los videos con este tipo de cambio que hubo ahora en la mañana. Entonces, fíjense cómo se mueve aquí el contenido dentro del conducto. Entonces sabemos que es un galactocele y no es un tumor sólido. A pesar de que el quiste pueda ser mixto, la zona de refuerzo posterior siempre estará presente por su contenido anecogénico. Sin embargo, de que nosotros decimos, este es un quiste, cambió la relación del refuerzo posterior, ya que el contenido cálcico con el paso del tiempo puede depositarse en la cápsula y al depositarse en la cápsula, entonces nos puede dar una sombra acústica, como en este caso, que es un quiste con calcificación de la cápsula y que nos da una ligera sombra acústica. Ustedes pueden ver que este nódulo está en la grasa subcutánea, no dentro del parénquima glandular, por la relación que les indiqué en cuanto a la anatomía del mismo. Nos sirve también para ver los abscesos mamarios rodeados de tejido edematoso alrededor de los mismos, imágenes que no tienen ninguna forma, cada absceso tiene diferente forma, generalmente están localizados cerca del pezón, hay un refuerzo posterior ya que su contenido es hipoecogénico grumoso de tipo purulento. Y fíjense la pus como se mueve dentro de este absceso muy grande, pues los abscesos generalmente no tienen vascularización adentro, sino aumento en la periferia, la vascularización está en la periferia, fíjense cómo se mueve el contenido dentro de los quistes. Y cuando nos vemos dentro del absceso, y cuando tenemos un quiste complejo en el que no sabemos si es que a lo mejor es una masa o a lo mejor solamente es leche condensada, un contenido denso, realmente esto por la cápsula y por su condición es característico de un quiste, pero siempre que vemos algo de eso tenemos que tener muy en cuenta que, por ejemplo, en este quiste, que hay una parte también algo grumosa, tenemos que girar el transductor y verle en los 360 grados, ya que como ustedes pueden ver aquí, si yo me quedo con esta imagen, puedo perder esta imagen de acá, que realmente era un tumor dentro de un conducto y este era un exudado del tumor, y al hacerle la punción, bueno, esta paciente terminó con un cáncer intracanalicular. Esta es la imagen
que terminó como un cáncer. Los nódulos intraquísticos vascularizados son sospechosos, como este también que lo vemos acá, y entonces para saber exactamente cuál es el diagnóstico definitivo, tenemos que hacer una punción dirigida hacia la zona sólida para poder aclarar nuestro diagnóstico, ya que estos papilomas, estos nódulos sólidos, tenemos que saber que un 75% son entre benignos y papilomas, un 20% malignos y un 5% de tipo borderline. Nos pasamos ahora a la parte retroareolar, en el cual vamos a ver los conductos galactóforos normales, como podemos ver aquí, un conducto de 1 milímetro en el espesor del pezón, conductos normales que llegan al pezón, y hablamos de ectasia ductal cuando sobrepasan entre los 4 y 5 milímetros. Ya hablamos de una ectasia en que algo está pasando, o hay algún tumorcito que está exudando líquido, o a lo mejor una hiperprolactinemia o algún problema, siempre y cuando no esté en época de lactancia. Entonces, cuando vemos nosotros conductos ectásicos dilatados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver y buscar masas intraductales para descartar la posibilidad de tumores intraductales que puedan estar dentro de conductos dilatados. Es nuestra obligación ver hasta el límite, tratar de ver algún tumor intraquístico, como un papiloma intraductal, por ejemplo, como en este caso que vemos aquí, claramente un tumor sólido, bien delimitado, avascular generalmente, y fíjense, qué pena. Bueno, aquí tenemos otro papiloma en el cual vemos un tumor sólido dentro de lo que está en medio de un conducto. Entonces vemos que no es vascularizado. Con la elastografía nos da un registro mixto entre benigno y algo azul, que es característico de una imagen de categoría 2, que es tipo benigno, tipo como nódulo, y como nódulo benigno, y la relación elastográfica, como vemos aquí, es prácticamente igual, y se trató pues de un papiloma únicamente. Pasamos a los tumores sólidos. Tenemos imágenes de lipomas en la grasa subcutánea. Son nódulos refringentes, muy delimitados, avasculares, muy característicos. Pasamos luego al tumor más frecuente, que es el fibroadenoma, que todos lo conocemos, horizontalizado, de bordes bien definidos, avascular, generalmente vascularización periférica. Aquí tenemos un ejemplo con elastografía, en el cual se fijan que cuando yo tengo esta barra con los 5 colores aquí, 6, perdón, es que estoy haciendo bien el modo de strain, de compresión, y la relación entre el tejido sano y 2 mediciones del nódulo, como lo vemos acá, es prácticamente, la relación es casi la misma. Cuando la relación de dureza es de 3 para arriba más duro, es sospechoso, como veremos algún otro ejemplo. Este es otro ejemplo de un nódulo que los colores nos hablan cuando tengo una buena, las barras están completas, la compresión es buena, la imagen es confiable, y estamos viendo este tipo de imagen que nos habla de un fibroadenoma. Y cuando hacemos lo mismo, pero con el shear wave, entonces vamos a medir la compresibilidad en sentido transversal, medimos los kilopascales, y como pueden ver, aquí es prácticamente un poquito más duro la zona del nódulo en relación al tejido sano, pero dentro de lo que es benigno. Generalmente entre 70 y 100 para arriba, ya nos hacen sospechar en malignidad. Otro ejemplo más de un nódulo de características benignas, colores mixtos, que corresponde pues a una relación entre 1 y 1,2 entre el tejido sano y el tejido nodular, lo cual nos habla de benignidad. Un ejemplo más de un nódulo en el cual vemos los colores de la elastografía, como ya les mencioné, colores mixtos que nos hablan de benignidad, y una relación casi igual en cuanto a textura con el tejido sano, que nos habla de benignidad. De hecho, hicimos una biopsia core y fue un fibroadenoma pericanalicular en este caso. Aquí tenemos un nódulo en el cual vemos que, bueno, estábamos viendo algo parecido a esto. Seguimos para ya ir adelantando. Cuando la vista extendida nos puede ayudar para ver el nódulo y también la prótesis, como en este caso de un fibroadenoma, y la prótesis. Muy bien.
los tumores filoides, tumores bien circunscritos. La vista extendida nos ayuda mucho porque son tumores muy grandes, generalmente muy irregulares, heterogéneos. Son tumores muy vascularizados, como podemos ver en la imagen, y con un registro de alta resistencia. No son tumores generalmente poca malignidad tienen. Esta es una imagen normal, y con la vista extendida podemos verle mucho mejor y hacer una medida de un nódulo tan grande como de 10 centímetros en la glándula mamaria, o aquí en este caso la vista extendida nos sirve para ver varios nódulos de tipo tumores filoides, como estamos viendo aquí. Otro más, las imágenes con vista extendida, que son muy favorables. La elastografía del tumor, en el cual estamos viendo que los colores nos hablan más bien de benignidad, como estamos viendo en este ejemplo. Este video no corrió. También podemos ver ganglios. Este es un ganglio que tiene una corteza un poco gruesa. Hay vascularización en el hilio, pero la corteza es bastante gruesa. La vascularización es de relativa alta resistencia. En la elastografía es blando en la zona del hilio, pero la corteza está bastante dura. La relación fue de 2 y pico a 3. Hicimos la punción y nos resultó un ganglio benigno. ¿Terminamos? ¿Ya? No, es que me pasaron los videos a un pendrive, no de mi computadora. Les dije que tenía el programa, pero no quisieron. Entonces no me corren los videos. No importa, ya termino. No termino. La vista extendida nos sirve para ver hematomas, con coágulos, con fibrina. Y bueno, eso no quisiera que a ustedes les toque examinar este tipo de pacientes en el consultorio. Y con esto es todo. Muchas gracias.